Bueno, estamos en Arqueología por Teléfono, un canal para pensar la arqueología urbana, para pensar la arqueología en general y para pensar un poquito también de historia, de ciudad y sobre nosotros mismos. Bueno, vamos con eso. Supongamos un señor llamado genéricamente Juan, fines del siglo XIX, 1890, vamos a suponer, se levanta para ir a trabajar. Este señor tiene por delante prácticamente 12 horas de trabajo. Es domingo, se levanta para ir a trabajar porque, a diferencia de lo que suele suceder con las clases más altas, es un proletario, por lo tanto debe trabajar los 7 días de la semana. O sea, es 7 de 7, 12 de 24. Ese era el método de trabajo, el método de los empresarios para poder utilizar la mano de obra fines del siglo XIX. Bien, esto que nos sorprendería como una explotación, luego se cambió con las luchas obreras, etcétera. Bueno, son historias conocidas y muy trabajadas por los historiadores. Este señor se levanta, tranquilo, supongamos que se lava la cara, desayunará algo, un par de mates y parte al trabajo. ¿Qué deja ese tipo de vida en la arqueología? Bien, la arqueología no puede registrar eso, solamente lo podemos imaginar. La arqueología no puede registrar eso. La arqueología, hemos visto en otra grabación, otro audio, qué significaba el tiempo en arqueología. La arqueología tiene límites. La arqueología urbana tiene acotamientos muy duros. La arqueología urbana no puede definir si ese señor estaba angustiado o iba cantando al trabajo, si no le importaba trabajar 12 horas, si quería trabajar 8, si le importaba o no el domingo, si iba a trabajar o no. Eso no lo podemos registrar desde la arqueología. La arqueología no registra fragmentos que se arrojaron el domingo de los que se arrojaron un miércoles. No. Pero sí puede decir otras cosas. Puede decir, como lo ha hecho, de que hay frecuencias de consumo de determinados objetos, determinados elementos. Por ejemplo, puede definir que se consumía muchas bebidas alcohólicas. Si lo combinamos con los documentos históricos, vamos a ver que el problema del alcoholismo era un problema. Podemos observar los patrones de asentamiento, cómo estaban organizados, por ejemplo, los barrios obreros. Y vamos a ver que hay un desarrollo, bueno, este audio viene desde Rosario, Argentina, hay un desarrollo de la instalación de los bares y fondas cercanos a las fábricas que tratan de alguna manera de aprovechar esa circunstancia de obreros que entran y obreros que salen, y vamos a encontrar en los basurales la basura justamente de estos bares y fondas, que a veces eran muy modestos y se reducían a un barril y una mesa y nada más. Entonces, alguien cocinaba algún tipo de comida rápida y se daba un vaso de vino y esa era el servicio que brindaban estas instituciones muy comunes cerca de los barrios obreros. Por otro lado, también la arqueología nos puede definir dónde estaban ubicados estos barrios. Bueno, en esta ciudad que le estaba diciendo Rosario, estos bares estaban agrupados a espaldas de la comisaría, o sea, de modo tal que los policías no observaran las costumbres, entre comillas, de los obreros, de tomar alcohol o de pelearse si estaban alcoholizados, pero sí controlaban directamente si había disturbios delante de las fábricas. O sea que la arqueología sí puede decir eso. Por ejemplo, hemos encontrado en las cercanías de una fábrica cartuchos de revólver Smith & Wesson, utilizados por la policía en principios del siglo XX, justamente en épocas de terribles cambios sociales, justamente apoyando reclamaciones, las 12 horas, incrementos de salario, o sea, reemplazar las 12 horas, incrementos de salario, y un ambiente más amigable de trabajo y no tan insalubre. Pero también la arqueología puede definir un poco más atrás en el tiempo por qué ahí hay obreros. ¿Por qué ahí hay obreros?
Estas condiciones no pueden ser leídas directamente de los fragmentos, sino de los fragmentos de ciudad. Hemos visto en el podcast pasado que Creasy y Stephens habían desarrollado el concepto de ciudad-sitio arqueológico. Entonces podemos ver una arqueología del urbanismo que de alguna manera nos habilita a decir, no, los obreros van ahí por esta y esta causa. Pueden ser causas naturales, un puerto posible para embarque y desembarco de mercancía. Puede ser una mina donde se pueda extraer determinado material. Puede ser un lugar que el Estado le cede a un protegido, que siempre ha ocurrido, para que ahí desarrolle su industria. Puede ser un espacio donde haya un bosque o un lugar donde extraer madera, etc. Eso, tarde o temprano, si está cerca de la ciudad, va a ser absorbido por la ciudad y va a ser aprovechado como un lugar donde se consuman ciertos elementos, como comida, menaje para las casas, ropa, etc. Esa condición, digamos, de la ciudad de articularse constantemente permite establecer una historia de la propia ciudad desde la arqueología. Esto no es ninguna novedad, o sea, hemos encontrado a Troya y podemos ver que tiene varias capas y cada capa tiene su circunstancia, su época y finalmente su desaparición. Pero en las ciudades más modernas, en las ciudades capitalistas sobre todo, que en Latinoamérica se desarrollan a partir de las coloniales, esto es muy importante. Esto es prácticamente permite establecer una historia de las sociedades, cómo son las continuidades, los cortes, el cambio de lo criollo a lo europeo, el cambio de lo europeo a lo moderno, a lo cosmopolita, el cambio de esto de lo europeo a lo norteamericano, que ocurrió más o menos en la década de 1960-70, las grandes resistencias que hubo en algún momento a los cambios, esas mismas manifestaciones de los cambios. ¿Qué significa, por ejemplo, que las placas de dirección, como hemos encontrado en varias ciudades, sean rotas a martillazos porque se corresponden con la ciudad vieja y es perjudicial tenerlas? El hecho de que la gente deba residir en un lugar obligadamente para poder encontrarlo y meterlo preso si es necesario. Bueno, todo esto se puede definir desde una arqueología urbana. ¿Qué lejos estamos de la década del 80, justo cuando Creasy y Stephens, que hemos mencionado ya un par de veces, desarrollan esto de la ciudad-sitio? ¿Qué lejos estamos de esa época, de los primeros pasos de la arqueología urbana, en las cuales importaba el catálogo, ver de qué se trataba, tratar de historizar la costumbre, porque eran primeros pasos? Sin eso no se podría haber avanzado hasta donde estamos hoy en la arqueología urbana, que tiene trabajos muy importantes a nivel internacional. Pero sí, qué lejos estamos de esas primeras aproximaciones para ver qué es esto que tenemos acá. ¿Es un frasco de medicamentos o es un frasco de cosméticos? ¿Es una botella de qué marca? O sea, ¿de dónde viene esta loza? ¿Este vidrio es norteamericano o es inglés? Esas preguntas ya son parte del catálogo internacional. O sea, ahora las arqueologías urbanas tratan de rescatar la localía, tratan de ver justamente cómo ese hombre que llamamos Juan de forma genérica, que esa mujer que podemos llamar Josefa en forma genérica, que se levantaban muy temprano para ir a trabajar, que no tenían prácticamente derechos, cómo esa gente pudo de alguna manera armar una ciudad que derivó lentamente a una un poco más justa, en la cual, brinde servicios, brinde beneficios, salud, educación, que en ese momento estaban negados. Yo creo que la arqueología urbana, si bien no puede registrar la justicia, sí puede registrar los cambios de una ciudad que era esencialmente injusta, explotadora, salvajemente capitalista, a otra ciudad capitalista donde la gente puede reclamar sus derechos, a pesar de que hoy, digamos, esto esté cada vez más en crisis y haya gente prácticamente 120, 150 años después que se quiera volver a esa época donde Juan se levantaba un domingo a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde.